Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ruiz y voy a presentarles una obra del arte cristiano titulada Estudios según el retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, por Francis Bacon. En primera instancia me gustaría explicar en qué consiste el arte cristiano. Para entenderlo, cabe aclarar un concepto clave dentro del sentido de la religión cristiana, que es la inculturación. Si bien sabemos que uno de los principales objetivos del cristianismo es la comunicación de las verdades apiladas por el credo, debemos entender sus principales premisas. El credo se divide en tres partes, como la Santísima Trinidad. La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la creación, la segunda parte habla de Dios Hijo y de la redención de los hombres, y la tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y la santificación de la humanidad. En este sentido, puede definirse el arte cristiano como aquellas obras de arte inspiradas por sentimientos religiosos cristianos o creadas para ilustrar, suplementar y representar de una forma tangible el mensaje cristiano. Teniendo en cuenta esto, la inculturación es la armonización del cristianismo a las diferentes culturas. Es la inmersión del objetivo cristiano de predicar la palabra de Dios en los diferentes aspectos de la humanidad. Dentro de ello se muestra como medio el arte. El arte cristiano se divide en diferentes tipos de acuerdo a la época en la historia en la que nos adentremos, dado que el mensaje cristiano se manifiesta a partir de diferentes técnicas y contextos históricos, adaptándose siempre al tiempo, mentalidad o paradigma en el que se encuentre. Para esta obra en específico nos vamos a adentrar en el siglo XX. En el siglo XX hay una separación entre arte y religión, además de renovaciones estéticas en cuanto a movimientos vanguardistas. Dentro de los movimientos vanguardistas se encuentra el expresionismo. El expresionismo, como su palabra lo indica, busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de una realidad objetiva. Este siglo está marcado por la tragedia, el horror y la devastación de las guerras. Es por esto que el objetivo principal del artista es la representación del sufrimiento de toda la humanidad. Para entender un poco mejor el arte cristiano en el siglo XX, me gustaría compartirles una frase que encontré en el artículo que dice lo siguiente: la abstracción tantas veces utilizada por el arte cristiano vuelve a dominar en el siglo XX. La abstracción estética invita a la meditación profunda de las verdades esenciales, en una palabra, contactar con las raíces cristianas. La abstracción y el arte en el siglo XX, a diferencia de otros tipos de arte cristiano, en vez de mostrar una realidad tal cual como es decir, si se intenta plasmar una persona, un retrato, se hace igual a como se ve o lo más parecido a la realidad. La abstracción lo que quiere es mostrar una verdad esencial dentro del cristianismo, y muchas de estas vanguardias, como el expresionismo, dado que la obra de arte de Bacon es expresionista, nos va a transmitir un mensaje interior profundo que nos hace reflexionar. Bueno, en cuanto a quién era Francis Bacon nace en Dublín un 29 de octubre de 1909. Sus padres le pusieron el mismo nombre como el ilustre filósofo, y durante toda su vida padece de asma crónica y alergia, por lo que tuvo una formación irregular en el colegio. Muchas veces sufría de ataques de asma muy intensos y se le administraba morfina. Su padre era militar, inglés retirado, y era rechazado y maltratado por él, dado que Francis era homosexual. Fue expulsado de casa a los 16 años y fue enviado al centro de Europa con un amigo de la familia, llevando una vida bohemia. En 1925 vuelve a Londres y toma clase de dibujo y pintura, y luego sigue una formación autodidacta. Su reputación como pintor empieza a despegar en 1933 y sobreviven pocas obras de su juventud, pues él apuñalaba sus lienzos o los partía una vez terminada la obra. El aspecto de sus obras se reconocían como inquietantes y hasta violentas, pues refleja las vivencias de Bacon, como la guerra de la independencia de Irlanda, las contiendas mundiales, Segunda Guerra Mundial, además de sus problemas de salud, su homosexualidad, el desamor y el rechazo de sus progenitores. Francis, en la última entrevista que tuvo antes de morir, habla sobre, o bueno, responde
a los comentarios sobre sus obras inquietantes y terroríficas de alguna manera. Él dice: de entre el nacimiento y la muerte siempre ha existido lo mismo, la violencia de la vida. Nacemos con un grito, nos encontramos en la vida con un grito, y tal vez el amor sea un mosquitero entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte. Esa fue una de mis obsesiones reales. Los hombres que he pintado estaban en situación extrema y el grito es una transcripción de su dolor. Bacon creía que en cada persona le rodeaba una especie de emanación que al trasladarlo en un retrato aparece en él la violencia. Él habla de que nuestra existencia estaba siempre cubierta por velos, y cuando había violencia en los cuadros es porque se ha corrido uno de esos velos. Entonces el objetivo real de Bacon en sus obras era desvelar esa verdad. Él decía que trataba de su tipo y de su psique, que trata de su tipo entusiasta y de desesperación. Él decía que una pintura no era un aglomerado de cosas que comprender, sino una cuestión de instinto, espontaneidad, accidente y sugerencias emocionales. Entendiendo ya el autor, nos adentramos en la obra. Bacon se inspira en un retrato hecho por Diego Velázquez, el que se encuentra a la izquierda, de Inocencio X, y fue reinterpretada por él más de unas 40 pinturas, estudios y bocetos 3 siglos después. La obra de Velázquez fue encargada por este papa debido a la fama que ya había adquirido el pintor, siendo acabado alrededor de 1650. La expresión del papa es tensa y con el ceño fruncido, opuesta a los otros retratos papales realizados por otros pintores con expresiones más afables. Se decía que este pintor Velázquez era capaz de penetrar psicológicamente en el personaje para mostrarnos aquellos aspectos ocultos de la personalidad. En la obra de Bacon, el Papa Inocencio X se representa con una apariencia espeluznante, con un rostro de sufrimiento y dolor gritando sobre un trono que parece haberse transformado en una silla eléctrica, y parece iluminarse para darle una descarga mortal. Así, Bacon orienta la obra siempre a hacer salir del Papa otras sensaciones que veía palpitar en el cuadro, como la agonía, la amenaza y el aislamiento. Adicional a esto, el color de la sotana del Papa en el retrato de Diego era rojo, y el rojo significa la sangre y la fuerza del Espíritu Santo, y se refiere a la virtud del amor de Dios, mientras que en la obra de Bacon era morada, y el morado simboliza preparación espiritual y penitencia. Se usa para el Adviento y la Cuaresma. A mi parecer, esta obra nos transmite aquella guerra espiritual en la que nos enfrentamos desde el siglo XX, dado que hemos sufrido una deshumanización, que nos lleva a una crisis de identidad y nos lleva de la misma manera a cuestionarnos sobre nuestro propio sentido de existencia. En este sentido, la Iglesia y la religión durante la historia ha podido suplir nuestras carencias en cuanto a este vacío existencial y responder a preguntas como ¿quién soy yo y de dónde vengo? Sin embargo, desde el siglo XX hacia la actualidad, la religiosidad que permeaba nuestra cultura se ha perdido, y pienso que Bacon ha logrado desvelar esta verdad y rehumanizar a un representante de la Iglesia, que en este caso es Inocencio X. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido algo y qué pena por no haber podido asistir a la clase. Cualquier cosa pueden dejar comentarios en YouTube sobre preguntas que tengan y yo las respondo en el menor tiempo posible. Muchas gracias.